Conocí a los actores del Diario de Greg, pero no solo eso, me invitaron como invitada de cosplay y también como jueza en el concurso de cosplays en South Texas Comic Con 2025. Sigo sin creerlo. Primero, cuando estaba llegando eran las 8 de la mañana, muy temprano, ni siquiera estaba arreglada, no había absolutamente nadie. Aprovechando el tiempo libre fui a ver dónde iban a estar los actores, al igual que puse mi lona y decoré la mesa, y ya cuando finalicé todo eso fue cuando empecé a ponerme mi maquillaje para el evento. Ok, me levanté a las 4 de la mañana para poder venir y cabe decir que traigo unas ojerotas. Pues sí, oficialmente ya empezamos. Como pueden ver, esta es mi mesa, tiene de mis fotitos, mis tarjetitas. Esta es una sección que yo diseñé para que anoten, si pueden ver aquí más de cerca, las ideas para mis futuros cosplay. Aquí los van anotando y también si como se dice, aquí pueden anotar con los plumones. Si me siguen van a tener una paletita. Voy a estar vendiendo stickers. Miren, los de Wicked están hermosos, en lo personal son mis favoritos. Y por aquí también había uno de Wanda, que de hecho ese dudaba en venderlo, miren. Yo ahorita. En esta área tenemos mi carrito con mis tarjetas de presentación que son totalmente gratis. Y aquí es por una propina si quieren para mi disfraz de Glinda o mi disfraz de Susan Storm, que gane el mejor. Y así está. Un gran consejo que a mí me dieron es que tus stickers que tengas en tu mesa son los que te representen mejor en tus cosplays. Aquí yo escogí mayormente stickers tanto de Marvel, DC y Wicked, que es lo que más he hecho reciente en cosplays. Un gran ejemplo fue los cosplayers de anime. En su mesa tenían artículos de anime que ellos hacían, o también los stickers, que era lo que lo representaban en sus cosplays. Un dato curioso es que la sesión de Wanda Maximoff, Wonder Woman y Supergirl las hice el mismo día, porque desde que me anunciaron dije, necesito fotos de calidad con estos cosplays que siento que no les he hecho justicia. Y ya en base a esa sesión imprimí fotos, hice mis tarjetas de presentación y también mi lona. Todas las ideas de decoración de la mesa, esas sí me doy créditos a mí misma. La convención tenía varias actividades como un salón de juegos, también un área de arte donde todo eso fue hecho por alumnos de una escuela, y el área de niños para hacer slime y pócimas. Los precios sí estaban algo elevados para la comida, pero algo que me dio ternura es que estaba Rolly, que era el actor de Robert Capron, que iba a estar el último día, así que vale la pena la publicidad, pero sí está muy caro todo. Había puestos que te permitían participar y conseguías cosas gratis, que eso la verdad era muy chido. Thank you so much. Yes. Sorry. Just like gathering myself. Yeah. Hello, how we doing? He broke my arm and he didn't even say I'm sorry. Well, I'm gonna tell you something. I don't see a cast. Oh my god. You know what? It's all good. Don't call me. Okay, Don't come don't to call my my house. mom. Nah, we're done. No. We're done. Zack me agradeció por haberlo esperado y agarró un chicle y se desinfectó las manos. Después grabamos TikToks porque no había nadie en la fila, debido a que pues eso ya era más tarde. Las filas casi siempre son en la mañana y los viernes están más tranquilos, así que tuve tiempo para hacer esto. Si lo quieren ver, suscríbanse a mi canal, que lo voy a estar subiendo pronto. Pues le dije a Zack que yo veía la película en español, por eso como que no me acordaba muy bien. Y ya dijo de que no ponen mi voz, ¿verdad? Y le dije que no, pues obvio no, ¿verdad? Y ya lo recreamos, pero lo recreamos del lado que no me gusta. Y aproveché que no había nadie y le dije de que, oye, ¿crees que lo podamos recrear como que del otro lado? Y me dijo de que, ay, sales bien, ¿cuántas veces más, cómo se dice? Me vas a hacer la escena. Y ya después ya accedió. Es muy buena onda, la verdad, me cayó muy bien. Hablamos y le dije que hoy iba a ser un día tranquilo porque mañana se esperará mucha gente, y es muy buena onda, la verdad. Estuvimos hablando de su música, me dijo que se va, creo que dijo Arizona, no me acuerdo dónde, me dijo que iba, hello, thank you so much, a filmar. Y le dije de que me gustó mucho y le empecé a cantar la canción, güey, yo sé, mi momento más humilde. Y ya después me dijo que iba a sacar una nueva canción y así, me cayó muy bien. So, acabo de ir con mi video y le dije que me encantó Mike Vlog y me dijo que le hubiera gustado que durara más tiempo, lo cual estoy demasiado de acuerdo con eso. Wow,
Quedé impresionada con todos los cosplays porque los que participaron en el concurso realmente se lucieron. Fue una decisión muy difícil escoger a los ganadores porque realmente teníamos varios en la vista, pero pues no podíamos escoger más que solo 3 lugares. Sin embargo, tomamos una buena decisión porque los ganadores hicieron su cosplay desde cero. También hubo una propuesta de matrimonio que me pareció adorable y fue uno de los momentos de los cuales yo quedé en shock. Nunca me había tocado algo así en un concurso de cosplay. Lo hicieron inolvidable. Así que sí, amé haber sido jueza específicamente ese día porque hubo unas presentaciones muy buenas. Y aquí tenemos a los ganadores que sus trabajos estuvieron muy merecidos. Vamos a subirnos aquí con los ganadores. Y así se ve acabar el concurso de cosplay. Ya estoy cansadísima, quiero llegar a dormir, literal. Un agradecimiento a Dairy Queen por habernos dado las fichas para un Blizzard gratis. El día 2 no llegué tan temprano, sin embargo sí me levanté temprano porque aunque el cosplay de Glinda se vea sencillo, tiene su chiste, tiene que amarrarse muy bien el vestido y la corona para evitar que se me caigan. Quiero agradecer infinitamente a todas las personas que se tomaron foto conmigo, me compraron autógrafos, me dieron propinas y me siguieron en mis redes sociales. Sentí tan bonito todas esas acciones porque en verdad sé que aprecian mucho mis cosplays y se los voy a compensar con contenido de calidad y muchísimos más cosplays 10 de 10. Bueno, otro día ya finalizó. Hoy hubo obviamente más fotos porque creo que este es el cosplay por el que vinieron, porque sí me dijeron mucho que querían ver este ayer que venía la Mujer Maravilla. Y yo sé que ya dije que mañana iba a venir de Wanda, pero se me hace que Glinda ganó de nuevo. Segundo día canjeando Dairy Queens. Siento que el agradecimiento más grande lo merece mi mamá por acompañarme a todos estos días que han estado llenos de aventuras y cansadísimos. Agradezco mucho a mi mamá por acompañarme y apoyarme en todas estas aventuras. Último día tanto de convención como del uso de esta pulsera que me daba acceso por otra puerta para entrar a la convención. Y este día fue el día que conocí a Robert Capron. How's it going? Fine. Well, my car is falling, but it's fine. Antes de pasar me di cuenta que mi cámara estaba demasiado sucia. Wait, I just want to clean my camera. I have sticky notes. I don't know if that'll help. Yeah. Oh, yes. Thank you so much. I'm so sorry. No, you're fine. That would have been Robert, already. Thank you. How's it going? Thank you. I appreciate it. Good time I for always you. said like if I had a hello for the line. Where's right here? Sometimes if ready? They're like, I need my kid around. Super sweet. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much. No, thank you. I appreciate you saying hi and everything. Remember today, careful with your crown. I don't want you to feel like... Thank you. Hubo cosplays muy locochones el último día y aquí estoy en el área donde ocurre la magia, que es donde conocemos a los actores. Estaba Juliette Lewis, David Hasselhoff. Bueno, el último día no fue, pero fue el día anterior. Y había aquí varios actores, pero como no se puede grabar, por eso se ve así. Aquí ya iba entrando al panel del diario de Greg. Gregs. And so I assumed that there were like various camps of Rowleys and Gregs spread across the city, and like I was just in like one of the bases or whatever. And then when they flew me back a second time, I was like, oh, it's just me as Rowley, and so they figured it out. But so yeah, they just had me try out with a bunch of different Gregs. And where did we do the screen test? Because it was in LA, obviously. Somewhere in LA. Like, yeah, it must have been at like a studio somewhere, but I couldn't tell you. Like I don't remember. I think they rented a space, a mini Yeah. warehouse space where they probably would do photo shoots. And they put some cameras in there. Yeah. Gracias a Zachary por repostar mi historia. Yo quedé impresionada de saber que Robert es el extrovertido y Zach el introvertido. Sin embargo, los dos son muy buena onda. Me encantó conocerlos. Lo que me gusta mucho de esta convención es que a pesar de no pagar, puedes ver a los actores de lejos. Obviamente no puedes tomarte foto con ellos porque para eso sí hay un costo, pero puedes observarlos de lejos. Y aquí podemos observar al ganador del primer lugar del concurso de cosplay del día domingo. Se lo mereció 10 de 10. Buen trabajo.
Tuve experiencias muy buenas y aquí les dejo una recopilación de mis momentos favoritos. Muchas gracias a todos los que me apoyaron y esperemos vernos en siguientes ediciones.